¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a tu canal Punto Crítico. Vámonos rápidamente con la información porque fíjense, el día de hoy el presidente en la conferencia por segundo día consecutivo se lanzó en contra de este ministro Luis María Aguilar. Y es que dijo el presidente, incluso lanzó la pregunta de ¿para quién trabaja la Suprema Corte de Justicia de la Nación? En especial este ministro, quien se ha confirmado ya que él pidió el caso de Ricardo Salinas Pliego. Sí, este caso en donde se resuelve o se debe resolver si debe pagar los 25,000 millones de pesos que tiene en adeudo. El día de hoy el presidente en la conferencia pues hizo un recuento de esto que está sucediendo. Incluso el presidente comparó los tiempos de resolución de este ministro en comparación con lo que ha hecho con este adeudo de Ricardo Salinas Pliego. Y es que, pues en este tema de los libros de texto, pues resulta que este ministro tardó 5 días en resolver y darle el amparo a Maru Campos de Chihuahua para que suspendan la distribución de los libros de texto. También al gobernador de Coahuila le dio el amparo en 3 días hábiles. De esto habló el presidente en la conferencia y dijo el presidente, ¿cómo es posible que en este caso de Ricardo Salinas Pliego, donde tiene que pagar 25,000 millones de pesos, pues resulta que lleva 8 meses y no han podido resolverlo? No ha habido una resolución ni para bien ni para mal, dijo el presidente el día de hoy en la conferencia. Y es que fíjense, resulta que este adeudo que tiene Ricardo Salinas Pliego de la empresa Electra, pues incluso lleva ya 10 años arrastrándose. ¿Por qué? Porque se ha confirmado que 2010, 2011 y 2013... estos años son los que Ricardo Salinas Pliego no pagó los impuestos de esta empresa. Pero es que la cosa no termina ahí. Pues resulta que además de estos 25,000 millones de pesos, Ricardo Salinas Pliego además debe otros 6,000 millones de TV Azteca. Y es que fíjense, el ministro Luis María Aguilar hizo suyas peticiones de Grupo Electra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llegó este oficio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro pidió que se lo dieran a él. Esto supuestamente por petición de Grupo Electra, de Ricardo Salinas Pliego. Y dijo que la Corte atraiga y resuelva en definitiva amparos directos contra los 3 créditos fiscales que suman 25,375 millones de pesos. Además de esto, TV Azteca, otra empresa de Grupo Salinas, también intentó este año llevar a la Corte otros 2 amparos contra deudas fiscales que suman 6,000 millones de pesos, ambas confirmadas en 2022 por el Tribunal Fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que en total Ricardo Salinas Pliego debe 31 millones de pesos. Y esto no ha sido capaz de resolverlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De esto habló el presidente el día de hoy en la conferencia y dijo, ¿cómo es posible que para los libros de texto 5 días hábiles tardaron? Y para esto llevan 8 meses metidos en el cajón. Ojo, llevan 8 meses que están en el escritorio, en un cajón de este ministro Luis María Aguilar. Pero el adeudo lleva más de 10 años arrastrándose. Y es que, pues con tácticas dilatorias, con amparos y con demás artimañas legales, pues han logrado arrastrar este asunto durante 10 años. Por fin llega a la Suprema Corte, pero ahora este ministro lo mete en su cajón y ya lleva ahí 8 meses. Vamos a escuchar esto que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia, porque resulta que este ministro ya contraatacó al presidente. Incluso amenaza con destituirlo de la presidencia. Vamos a escuchar primero que nada lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia. Miren, para que no se entreguen los libros de los niños y de los estudiantes en Chihuahua, la gobernadora envió por buzón judicial la controversia y le llegó a la presidenta de la Suprema Corte. Y casi de inmediato, por muy pocos días, no sé si había fin de semana, ¿el 4 qué día era? A propósito, viernes, sábado es 5, domingo 6, el miércoles ya había enviado la controversia y ya la tenía en sus manos el ministro Luis María Aguilar. ¿Por qué no se le envió a otro ministro? Nada más, es como dicen los el pasquín de la derecha, los del Reforma, es pregunta, ¿eh? Se le envía a Aguilar y 2 días después resuelve Aguilar, paralizando la entrega de libros. Se llevó una semana, 5 días hábiles.
Bueno, pero ya encarrerado viene la de Coahuila. Igual le llega a la presidenta el 16, ¿no? Miércoles. El viernes, ¿sí, no? Se le asigna al mismo. Y este 21 es lunes. Ya resuelve que no se entreguen los libros en Coahuila. La solicitud la hizo el gobernador de Coahuila, que ya se va, pero está aspirando, ¿no?, a otro cargo. ¿Cuántos días se llevó? 3 días hábiles. 3 días hábiles. Ayer el fiscal, el procurador fiscal, Arturo Medina, denunció que este mismo ministro tiene desde hace 8 meses en sus manos, 8 meses, un expediente en donde hay una empresa que le debe a la Hacienda Pública o que está en litigio. La Hacienda Pública sostiene desde hace 13 años que empezaron estos juicios que tienen que pagar 25,000 millones de pesos. 25,000 millones de pesos. Y lleva 8 meses guardado el expediente en el escritorio, en la gaveta del escritorio del ministro Luis María Aguilar Morales. ¿Para quién trabaja el ministro? Pues esto fue lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia. ¿Para quién trabaja este ministro? ¿Para quién trabaja esta Suprema Corte? Y fíjense, pues resulta que luego de esto, el día de hoy, el ministro Aguilar propuso sancionar al presidente si no cumple con ratificar a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y es que fíjese, pues resulta que esta magistrada ya cumplió con su periodo de trabajo y quiere volver a estar otros 10 años. Por lo cual envió esta iniciativa al presidente, porque el presidente es el que debe ratificar, y como el presidente la dejó en visto, pues ahora están amenazando con que el presidente o la ratifica o lo destituyen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación votará este miércoles un proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que propone amparar a la magistrada María Bárbara Templos para que sea ratificada por un segundo periodo de 10 años. Fíjense, como si no fuera poco que ya estuvo 10 años ahí, quiere otros 10 años, como integrante de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Advierte que si el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumple con este fallo, sería separado de su cargo y consignado. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que lo quieren destituir, también lo quieren meter a la cárcel este ministro. Fíjense, la magistrada concluyó formalmente su periodo en el cargo el 26 de julio pasado. Sin embargo, cumplió previamente con el proceso legal en busca de su ratificación, la cual fue enviada al presidente, quien sin embargo omitió darle una respuesta, o sea que la dejó en visto. El asunto llegó hasta la Suprema Corte, donde curiosamente este estudio le tocó al ministro Luis María Aguilar. López Obrador, y dice, si López Obrador incurrió en una omisión al dar ninguna respuesta a la petición de ratificación de la magistrada, por ello propone otorgar el amparo y emplazar al presidente para que ratifique a Templos Vázquez, o de lo contrario, López Obrador podría ser sancionado con la remoción de su cargo. Además de esto, quieren meterlo a la cárcel. ¿Y todo por qué? Porque el presidente no ha dado la ratificación para que esta magistrada quede otros 10 años en el cargo. Ya les gustó el hueso. Pues así, este ministro lanza esta amenaza al presidente. Resulta que el día de hoy se iba a solucionar esto, y justo cuando se presentó el proyecto que proponía esta sanción al presidente, este ministro lo retiró. No dijo por qué, simplemente lo quitó, dijo que ya no. El ministro Luis María Aguilar Morales retiró el proyecto donde proponía emplazar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que ratificara a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde la sanción sería ser destituido de su cargo. Sin embargo, al llegar al punto en la sesión de este miércoles, o sea, del día de hoy, se anunció que el proyecto fue retirado. No dio ninguna explicación este ministro de por qué retiró este proyecto, donde quería destituir al presidente. Muchos están diciendo que fue un mensaje que lanzó este ministro al presidente, donde dice el mensaje: si no le bajas al estarme atacando, te puedo destituir.
Este es el mensaje que manda este ministro al presidente. Y qué curioso que un ministro tenga el poder de destituir al presidente. Un ministro que no fue electo, no recibió ningún voto. O sea, el pueblo no lo aprobó, sino que lo pusieron ahí los grupos conservadores. Y tenga el poder de quitar de su cargo a un presidente que fue electo con un 60% de la votación. Millones y millones de votos a favor del presidente, y lo va a venir a quitar un ministro el cual nadie votó por él, el cual nadie lo puso. Lo pusieron los conservadores. Fíjense, nada más, este es el mensaje que este ministro lanza al presidente. Ahí está la amenaza. Si no le bajas conmigo, te puedo destituir. Es por eso que urge el plan C del presidente. No solo para que los ministros sean electos por el pueblo, sino que además también para que ministros y magistrados tengan un periodo de tiempo y no puedan reelegirse. Vemos a esta persona del tribunal, esta magistrada, que ya terminó sus 10 años y quiere otros 10. Esta reforma al Poder Judicial debe también incluir eso, que no puedan estarse reeligiendo. Ya quieren este empleo como si fuera una pensión vitalicia. Lleva 10 años y quiere otros 10. Esta reforma debe hacer que estos ministros, magistrados y jueces sean puestos por el pueblo, pero además que tengan un periodo de tiempo, así como los gobernadores, como los presidentes, y que no se puedan reelegir. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.